Mi marido me pidió que escondiera mis pastillas como si fuera una leprosa. Al día siguiente, me echó de casa sin saber que yo ya tenía los boletos a Dubái. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. El comedor de nuestra casa en el barrio de Salamanca, Madrid, olía a caldo de pollo y a años de rutina. Las mismas cortinas color crema que habíamos elegido juntos hace 15 años. El mismo mantel bordado que me regaló mi suegra antes de morir. Y yo, Rosario Herrera de García, sentada en la misma silla de siempre, con mis 64 años a cuestas y una hilera de pastillas ordenadas junto a mi plato como soldaditos blancos esperando su turno. Hipertensión, diabetes, artritis, los regalos que me había dejado una vida entera cuidando de todos menos de mí misma. ¿Puedes dejar de poner tus pastillas en la mesa del comedor? La voz de Jaime cortó el silencio como un cristal rompiéndose. Pareces una vieja enferma. Me das asco, Rosario. La cuchara que tenía en la mano se detuvo a medio camino hacia mi boca. Un hilo dorado de caldo resbaló y manchó mi blusa azul, la que me había puesto esa mañana pensando que tal vez él notaría que me había peinado diferente. Que tal vez, después de 32 años de matrimonio, aún podía verme como algo más que el mobiliario de la casa. Jaime ni siquiera me miró cuando dijo esas palabras. Sus ojos, grises como la lluvia madrileña, permanecían clavados en la pantalla de su iPhone último modelo, el mismo que había comprado para el trabajo, pero que usaba para sonreír a mensajes que yo nunca leía. Sus dedos, que una vez habían acariciado mi cara con ternura el día de nuestra boda en la iglesia de San Ginés, ahora solo se movían sobre el cristal con la velocidad de alguien que tiene prisa por llegar a algún lugar donde yo no existía. Solo te lo digo por tu bien, no te ofendas, añadió sin levantar la vista, como si estuviera comentando el tiempo. Ya es suficiente con que tengas esas manchas en las manos. No hace falta que lo exhibas todo como si fuera un hospital. Mis manos. Bajé la mirada hacia ellas, extendidas sobre el mantel como dos mapas arrugados de todo lo que había vivido, las manchas de la edad que habían aparecido sin avisar, como visitantes no deseados que se instalaron para quedarse. Estas manos que habían cambiado pañales, que habían cocinado miles de cenas, que habían sostenido la frente febril de su madre durante 5 largos años, hasta que cerró los ojos para siempre en esta misma casa. Las manos que habían planchado sus camisas cada domingo, que habían firmado cheques para pagar las colegiaturas de nuestros hijos cuando él decía que el dinero estaba ajustado, pero siempre encontraba fondos para sus escapadas de fin de semana con los compañeros de oficina. El tic-tac del reloj de pared se volvió ensordecedor. Cada segundo sonaba como una gota cayendo en un pozo vacío. Yo seguía ahí, con mi cuchara suspendida en el aire y mi corazón haciéndose pedazos en cámara lenta, mientras el hombre que había jurado amarme en la salud y en la enfermedad me convertía en su paciente más molesto. ¿Sabes qué, Jaime?, dije finalmente, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Tienes razón. Él levantó la vista por primera vez en toda la cena, sorprendido por mi tono sereno. Sus cejas se arquearon ligeramente, como si acabara de recordar que yo tenía voz. ¿Perdón? ¿Que tienes razón?, repetí, y por primera vez en años, lo miré directamente a los ojos. No debería exhibir mis pastillas. De hecho, no debería exhibir nada que te moleste de mí. Algo en mi expresión debió inquietarlo, porque guardó el teléfono en el bolsillo de su camisa y me estudió con la misma curiosidad cautelosa con la que se observa a un animal herido que podría atacar. Esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde, acostada en el lado derecho de nuestra cama matrimonial, escuchando los ronquidos irregulares del hombre que dormía a menos de 1 metro de distancia, pero que podría haber estado en otro continente. La luz de las farolas de la calle Goya se filtraba por las persianas, creando rayas doradas sobre el techo que yo conocía de memoria después de décadas de insomnio silencioso. Pensé en todas las veces que había tragado palabras como si fueran pastillas amargas,
En todas las ocasiones en que había sonreído cuando él me presentaba a sus colegas como mi mujer, ya saben cómo son las amas de casa, con esa sonrisa condescendiente que sugería que yo era una especie de mascota doméstica bien entrenada, en cada por tu bien y cada no te ofendas, que habían sido pequeñas puñaladas envueltas en papel de regalo. La almohada estaba húmeda bajo mi mejilla, pero mis lágrimas eran silenciosas, entrenadas por años de práctica a no hacer ruido, a no molestar, a no existir más de lo estrictamente necesario para mantener funcionando la maquinaria de una vida que ya no me pertenecía. Al día siguiente, mientras Jaime se duchaba cantando esa canción de Manu Chao que le gustaba cuando estaba de buen humor, yo recogí mis pastillas de la mesa del comedor una por una. Las guardé en un pequeño pastillero de plata que había pertenecido a mi abuela, el único objeto de valor que mi madre me había dejado antes de morir. Lo metí en mi bolso, junto con los restos de mi dignidad. Desde ese momento, tomé mis medicinas en la cocina, de pie, como si fuera una intrusa en mi propia casa. Y cada mañana, mientras él desayunaba leyendo el periódico deportivo, yo me convertía un poco más en un fantasma que habitaba los rincones de lo que una vez fue nuestro hogar. 3 semanas después de la cena de las pastillas, mientras organizaba el armario de invierno, encontré una caja de cartón escondida detrás de las mantas térmicas. Dentro había algo que me heló la sangre: recibos. Cientos de recibos que yo había guardado como pruebas de una vida entera, sirviendo a una familia que había decidido que mi amor era gratuito. Recibos del Hospital Privado de La Paz cuando su madre, doña Carmen, necesitó la operación de cadera que el seguro público no cubría. 23.000 euros que saqué de mis ahorros, del dinero que había juntado centavo a centavo vendiendo las pulseras de macramé que hacía en las tardes mientras él veía el fútbol. «Es temporal, Rosario. Te lo devuelvo en 2 meses», me había dicho Jaime, besándome la frente como si fuera una santa. Eso fue hace 8 años. El dinero nunca regresó, pero su madre sí pudo caminar hasta el día de su muerte. Recibos de las colegiaturas del Colegio San Patricio, donde estudiaron nuestros hijos Alejandro y Patricia. Cada mes, durante 12 años, yo metía la mano a mi cuenta personal para completar lo que el sueldo de Jaime no alcanzaba a cubrir. «Los niños necesitan educación de calidad», decía él. «Tú sabes que mi trabajo en el banco es inestable. Pero los viajes de negocios a Barcelona, Valencia y Sevilla nunca dejaron de aparecer en su agenda, siempre con hoteles de 4 estrellas y cenas en restaurantes que costaban más que mi presupuesto mensual para la casa. Mis dedos temblaron cuando encontré el recibo más doloroso de todos, el del préstamo que pedía mi nombre para comprar el Mercedes que él quería. Un ejecutivo bancario necesita un coche que inspire confianza», me había explicado mientras acariciaba el volante de piel como si fuera el rostro de una amante. 40.000 euros que yo seguía pagando cada mes, mientras él se quejaba de que mi viejo Seat Ibiza le daba vergüenza cuando tenía que usarlo. Me senté en el suelo del dormitorio, rodeada de todos esos papeles amarillentos que contaban la historia real de nuestro matrimonio. No era una historia de amor. Era un catálogo de transacciones donde yo siempre era la que pagaba y él siempre era el que cobraba. ¿Cuándo había empezado todo esto? Traté de recordar el momento exacto en que dejé de ser su esposa para convertirme en su financiera personal. Tal vez fue después del nacimiento de Alejandro, cuando Jaime decidió que yo no debía volver a mi trabajo en la farmacia, porque una madre debe estar con sus hijos. O quizás fue cuando su padre murió y él necesitó apoyo emocional y económico para pasar el duelo en un resort en las Canarias. La memoria es cruel cuando decides mirarla sin filtros. Recordé aquella Navidad de hace 5 años, cuando Patricia quería estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica y él me dijo: «Rosario, tú siempre has sido buena con los números. ¿No podrías conseguir el dinero para la matrícula? Yo tengo algunos compromisos financieros complicados». Los compromisos eran las cuotas de su Rolex, el mismo que llevaba puesto ahora mientras me humillaba en nuestra mesa del comedor. Recordé también el día que doña Carmen me tomó de las manos con sus dedos fríos y artríticos y me susurró: «Rosario, hija, yo sé que tú eres la que paga todo en esta casa. Jaime siempre fue un irresponsable, pero tú eres un ángel.
Cuando yo muera, quiero que sepas que te debo más de lo que podrá devolverte en 1000 vidas. Ella murió 6 meses después. En su funeral, Jaime lloró como un niño y todo el mundo lo consolaba por ser tan buen hijo. Nadie mencionó que yo había sido quien la cuidó cada día de esos 5 años, quien le daba sus medicinas, quien la acompañaba a cada cita médica mientras él estaba muy ocupado en el banco. Nadie recordó que fue mi dinero el que pagó su tratamiento y mi tiempo el que le dio dignidad en sus últimos días. Esa noche de los recibos, esperé a que Jaime llegara de su reunión de trabajo. Eran las 11:30 cuando lo escuché abrir la puerta principal, tropezando ligeramente con el paragüero del recibidor. Olía a colonia cara y a vino tinto. Su corbata estaba torcida y tenía esa sonrisa relajada que solo aparecía cuando había estado con gente que lo hacía sentir importante. «Rosario, ¿sigues despierta?», gritó desde el pasillo. «En el dormitorio», respondí, sin moverme del suelo donde seguía rodeada de recibos. Cuando entró y me vio ahí, con todos esos papeles esparcidos como las piezas de un rompecabezas devastador, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué es todo esto?». «Nuestra historia real», dije, levantando uno de los recibos. «Los 32 años de nuestro matrimonio, pero contados desde mi cuenta bancaria». Se acercó y cogió uno de los papeles. Era el recibo del Mercedes. Su cara se puso pálida. «Rosario, yo no te pedí que guardaras esto. No me pediste que lo guardara, pero tampoco me pediste que lo pagara. Simplemente asumiste que yo lo haría. Como siempre, no dramatices. Las parejas se ayudan mutuamente». «¿Se ayudan, Jaime?». Me levanté del suelo, sintiendo cómo las rodillas me crujían después de estar tanto tiempo sentada. «¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí con algo? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste algo para mí?». Se quedó callado, pero no por culpa o arrepentimiento. Se quedó callado con esa expresión de fastidio que ponía cuando yo le complicaba la vida con preguntas incómodas. «El mes pasado te compré el champú ese caro que te gusta», dijo finalmente. «El champú. 12 euros de champú contra 40.000 euros de coche. Contra 23.000 euros de operación. Contra cientos de miles de euros de colegios, préstamos, caprichos y emergencias que siempre salían de mi bolsillo». «Ah, sí, el champú», dije, y por primera vez en años me reí en su cara. «Gracias por recordármelo. Casi se me olvida tu generosidad infinita». Esa fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. No miedo de que lo dejara, sino miedo de que yo hubiera empezado a hacer cuentas. Y tenía razón al tener miedo, porque esa noche, mientras él se duchaba cantando como si nada hubiera pasado, yo me senté en la cocina con mi calculadora y sumé todo lo que había gastado en él durante nuestro matrimonio. La cifra era obscena: 300.000 euros. Suficiente para comprar un piso en el centro de Madrid. Suficiente para haber vivido como una reina en lugar de como una esclava con sueldo. Y lo peor de todo, ni siquiera tenía que hacerlo. Jaime ganaba bien en el banco. Podía haberse pagado sus propios caprichos. Podía haber mantenido a su familia con su sueldo. Pero era más cómodo dejar que yo lo hiciera. Más fácil casarse con una mujer que confundía el amor con la caridad. Guardé todos los recibos en una carpeta nueva que marqué con una etiqueta. Evidencias. No sabía para qué las iba a necesitar, pero algo dentro de mí, una voz que había estado dormida durante décadas, me susurraba que algún día esos papeles amarillentos serían mi salvación. 2 semanas después de la noche de los recibos, la vida siguió su curso con esa normalidad fingida que caracteriza a los matrimonios rotos. Jaime volvía a llegar tarde. Yo seguía cocinando para 2 y comiendo sola, y las pastillas permanecían escondidas en mi bolso como un secreto vergonzoso. Pero había algo diferente en el aire de la casa, una tensión nueva, como el olor a tormenta antes de que caigan las primeras gotas. Él me observaba de reojo cuando pensaba que yo no lo veía, y yo había empezado a fijarme en detalles que antes ignoraba. La forma en que sonreía cuando leía mensajes, cómo se había vuelto súbitamente cuidadoso con su teléfono, la frecuencia con que mencionaba reuniones que terminaban mucho después del horario bancario. El martes 15 de marzo, mientras él se duchaba cantando esa canción de Alejandro Sanz que últimamente tarareaba todo el tiempo,
decidí hacer algo que jamás había hecho en 32 años de matrimonio: revisar la computadora que compartíamos. No por desconfianza, me dije a mí misma, sino porque necesitaba imprimir un recibo del seguro médico para la consulta del cardiólogo. La computadora estaba encendida, como siempre la dejaba él después de sus sesiones de trabajo nocturno. Abrí el navegador y busqué en el historial la página de la aseguradora, pero algo más llamó mi atención: una pestaña que había quedado abierta por error. Gmail, su cuenta personal, no la del banco. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que no debía mirar. Sabía que las esposas decentes respetan la privacidad de sus maridos. Pero algo más fuerte que la decencia, algo que tenía que ver con esos recibos guardados en mi carpeta de evidencias, me empujó a hacer clic. La bandeja de entrada estaba llena de correos del banco, promociones de El Corte Inglés, newsletters deportivos. Nada fuera de lo normal. Pero en la esquina superior había una notificación de un correo nuevo que acababa de llegar. El asunto decía: confirmación de reserva. Suite presidencial Burj Al Arab, Dubái. Las manos me temblaron mientras abría el mensaje. Era una confirmación de hotel para 2 personas del 28 de abril al 5 de mayo. Suite con vista al Califa. Desayuno incluido. Spa para parejas. El precio era obsceno: 8.000 euros por una semana. Pero lo que me destrozó no fue el precio, fue el nombre de la segunda huésped: Marisol Vega Santamaría. ¿Marisol? ¿Quién demonios era Marisol? Con los dedos temblorosos, busqué ese nombre en la bandeja de entrada. Los resultados me noquearon como un puñetazo en el estómago. Había cientos de correos intercambiados durante los últimos 8 meses. Los abrí uno por uno, y cada palabra era una puñalada en el pecho. Mi amor, ya no aguanto fingir que me importa lo que dice. Cuando me habla de sus pastillas y sus achaques, solo pienso en tus manos sobre mi piel. Marisol, preciosa, ya falta poco. Pronto seremos libres. Esta vieja ya no me sirve para nada, pero necesito tiempo para organizar bien el divorcio. No quiero que se quede con la mitad de mis cosas. ¿Has visto las fotos que te mandé de la casa? Cuando me libre de la momia, podrás venir a vivir aquí. El comedor es perfecto para tus plantas, y el dormitorio tiene una vista increíble al retiro. La momia. Me llamaba la momia. Seguí leyendo, hipnotizada por el horror. Había fotos. Fotos de nuestra cama, de nuestra cocina, de nuestro jardín, como si ya estuviera haciendo el inventario de lo que pronto sería suyo, y de ella. Fotos mías también, tomadas sin mi conocimiento mientras cocinaba o regaba las flores, acompañadas de comentarios crueles. Mírala, siempre con esa bata vieja. Da pena. Cada día está más arrugada. Menos mal que pronto te tendré solo para mí. La conversación más reciente era de anoche, después de nuestra cena silenciosa. Marisol, amor mío, hoy le dije que sus pastillas me daban asco. Deberías haber visto su cara. Se está volviendo tan fea y patética que casi me da lástima. Pero ya sabes lo que dicen. Hay que ser cruel para ser bondadoso. Cuanto antes entienda que esto se acabó, mejor para todos. Ja, 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 pobrecita. Pero tienes razón, mi vida. Es mejor que vaya asumiendo la realidad. Yo ya tengo ganas de conocer tu casa. Y de conocer tu cama. Pronto, mi reina. El 28 de abril nos vamos a Dubái, y cuando volvamos, ya habré hablado con el abogado. Le daré una cantidad razonable para que se compre un pisito por ahí y nos deje en paz. Una cantidad razonable para comprarme un pisito. Con mi propio dinero, seguramente. El sonido de la ducha se detuvo. Jaime estaba a punto de salir del baño. Rápidamente, cerré todos los correos, borré el historial de búsqueda y apagué la computadora. Cuando él apareció en el dormitorio con una toalla alrededor de la cintura, silbando alegremente, yo ya estaba sentada en la cama fingiendo leer una revista. ¿Todo bien, cariño?, me preguntó mientras se ponía colonia. Esa colonia cara que yo le había regalado por su cumpleaños. Todo perfecto, respondí sin levantar la vista de la revista, que temblaba entre mis manos como una hoja en el viento. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración tranquila del hombre que llevaba 8 meses planeando mi destrucción, mientras yo le cocinaba, le lavaba la ropa
y le pagaba sus caprichos. El hombre que había convertido nuestro hogar en un escenario de teatro donde yo era la única que no sabía que estaba representando una obra. Al día siguiente, mientras Jaime desayunaba leyendo el Marca como todos los días, yo lo observé con ojos nuevos. Vi cómo masticaba las tostadas que yo había hecho, cómo bebía el café que yo había preparado, cómo me sonreía con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura actuación. «Rosario», me dijo de repente, «he estado pensando que tal vez deberíamos tomarnos unas vacaciones separadas este año. Tú podrías ir a casa de tu hermana en Salamanca, y yo podría hacer ese viaje de trabajo que tengo pendiente». «¿Qué viaje de trabajo?», pregunté, fingiendo inocencia mientras por dentro sentía cómo la rabia me subía por la garganta como lava hirviendo. «Ah, un seminario sobre nuevas regulaciones bancarias. Dudó un segundo. «En Bruselas». «Muy aburrido para ti. Bruselas. No Dubái. Mentiras sobre mentiras. Como capas de barniz sobre madera podrida». «Me parece muy bien», dije, y mi voz sonó extrañamente serena. De hecho, yo también había pensado en hacer un viaje. Hace tiempo que no me doy un capricho. Por primera vez en semanas, me miró con atención real. «¿Qué tipo de capricho?» «Ya veremos», respondí, y le sonreí con la misma sonrisa falsa que él había estado perfeccionando durante meses. «A lo mejor me animo a algo exótico, algo que nunca he hecho». Esa tarde, mientras él estaba en el banco ganándose el dinero que gastaría en su amante, yo hice algo que tampoco había hecho nunca. Fui a una agencia de viajes en la Gran Vía y pregunté por los paquetes a Dubái. La chica detrás del mostrador, una joven morena con acento andaluz, me enseñó folletos con fotos de rascacielos dorados y hoteles que parecían palacios de las 1001 noches. «¿Conoce el Burj Al Arab?», me preguntó. «Es el hotel más lujoso del mundo. 7 estrellas. Una experiencia única». «Sí», dije pensando en los correos que había leído. «Creo que es exactamente lo que necesito». Esa noche, volví a casa con 3 folletos de Dubái escondidos en mi bolso, junto con las pastillas que ya no podía poner en la mesa del comedor. Y por primera vez desde la cena que cambió todo, me fui a la cama con una sonrisa en los labios. Jaime no tenía ni idea de que la momia había despertado. Los siguientes días fueron una obra de teatro surrealista, donde yo era la única actriz que conocía el guión real. Jaime seguía con su papel de marido distante pero civilizado, y yo perfeccionaba mi interpretación de esposa ignorante y sumisa. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Era como si hubiera tragado un cristal roto que me cortaba cada vez que respiraba. El viernes por la mañana, después de que él se fuera al banco con su traje gris de siempre y su sonrisa de mentiroso profesional, salí a hacer la compra al Carrefour de la calle Alcalá. Necesitaba mantener la rutina, seguir siendo la Rosario de siempre mientras por dentro planeaba, no sabía qué, pero algo. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, pensé en todo lo que había descubierto. 8 meses de engaño. 8 meses en los que cada beso en la mejilla había sido una traición. ¿Cómo ha ido el día? Había sido puro teatro. Cada noche durmiendo en la misma cama había sido una farsa grotesca. ¿Cuántas veces había cocinado para él pensando que era un acto de amor? ¿Cuántas veces había planchado sus camisas mientras él probablemente se reía de mí con ella por teléfono? ¿Cuántas veces había pagado sus caprichos mientras él ahorraba para llevársela a hoteles de lujo que yo nunca vería? En la sección de carnes, me encontré con Pilar, la mujer de Ramón, nuestro vecino del quinto. Llevábamos años saludándonos en el ascensor, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Hoy, sin embargo, algo en mi cara debió alarmarla. «Rosario, ¿estás bien? Te veo un poco pálida». «Estoy bien, Pilar, gracias. Solo un poco cansada». «Ay, hija, es que llega una edad en la que el cansancio se acumula», dijo mientras elegía unos filetes. «Mi Ramón siempre dice que las mujeres de nuestra generación hemos cargado con demasiado peso durante demasiados años». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Demasiado peso durante demasiados años. Exactamente eso era lo que había estado sintiendo sin poder ponerle nombre. ¿Sabes qué me ayuda cuando me siento así?, continuó Pilar, acercándose como si fuera a revelarme un secreto. «Me compro un raspadito de esos de la 11. No es por el dinero, ¿eh? Es por la esperanza».
por esos 5 minutos en los que piensas que tal vez la vida te tiene preparada una sorpresa. Después de pagar la compra, pasé por el estanco de la esquina de Serrano. Don Fernando, el dueño, me conocía desde hacía años por comprar tabaco para Jaime cuando se le olvidaba. Hoy no traigo encargo de cigarrillos, le dije. Quería probar suerte con un raspadito. Me miró sorprendido. En todos estos años nunca había comprado lotería. ¿Alguno en particular? El que usted crea que puede traerme suerte. Me dio un boleto dorado con el dibujo de un genio saliendo de una lámpara. 3 deseos, se llamaba. 5 euros. Lo pagué con las monedas que siempre llevaba sueltas en el bolso para emergencias. Volví a casa con las bolsas de la compra y el raspadito escondido en el bolsillo del abrigo como si fuera contrabando. Guardé la compra. Preparé el almuerzo que Jaime no se comería porque tenía una comida de trabajo, seguramente con Marisol, y me senté en la cocina con una taza de manzanilla. Saqué el boleto y lo observé. El genio de la lámpara me sonreía con esa expresión pícara de quien conoce secretos que los mortales no pueden imaginar. 3 deseos. Si fuera verdad, pensé, ¿qué le pediría yo al genio? Primer deseo. Que Jaime sintiera aunque fuera una 10ª parte del dolor que me había causado. Segundo deseo. Tener el dinero suficiente para no depender nunca más de nadie. Tercer deseo. Encontrar la fuerza para empezar una vida nueva a los 64 años. Cogí una moneda de euro y empecé a rascar. Los primeros cuadraditos no revelaron nada especial. Números sueltos, símbolos que no coincidían. Pero entonces, en la esquina inferior derecha, apareció algo que me hizo detener la mano. 3 números iguales. 777. Seguí rascando, con el corazón empezando a latir más rápido. En el centro del boleto apareció el dibujo de la lámpara maravillosa. Y debajo, una cantidad que tuve que leer 3 veces para creerla. 200.000 euros. Me quedé mirando el boleto como si fuera un objeto extraterrestre. 200.000 euros. No era una fortuna que cambiara el mundo, pero era suficiente para cambiar mi mundo. Era libertad en números dorados sobre papel plastificado. Volví a leer las instrucciones. Tenía que ir a una administración de loterías para verificar el premio y reclamarlo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como los tambores de una procesión. ¿Era real? ¿O era solo la desesperación jugándome una mala pasada? Cogí el teléfono y llamé al número que aparecía en el raspadito para verificar premios. Ha marcado el número de verificación de premios de la 11. Introduzca el número de su boleto seguido de la tecla asterisco. Con dedos temblorosos, marqué la larga serie de números que aparecía en la parte inferior del raspadito. Su boleto ha resultado premiado con la cantidad de 200.000 euros. Enhorabuena. Para cobrar su premio, debe presentarse en cualquier administración de la 11 con un documento de identidad en un plazo máximo de 3 meses. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, mirando el boleto como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. 200.000 euros. Exactamente lo suficiente para no necesitar ni su dinero ni su falsa compasión. Exactamente lo suficiente para mandarle al infierno con clase. En ese momento escuché la llave en la cerradura. Jaime llegaba antes de lo esperado. Rápidamente guardé el raspadito en mi bolso, junto a las pastillas que ya no podía poner en la mesa. ¿Rosario? Gritó desde el recibidor. En la cocina. Respondí, tratando de que mi voz sonara normal. Entró con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer, la misma que probablemente ponía cuando Marisol le preguntaba si había sido cruel conmigo ese día. «Huele bien aquí. ¿Has cocinado algo especial?» «Lentejas con chorizo», dije. «Tu plato favorito». Se acercó y me besó en la frente. El mismo gesto condescendiente de siempre. Pero hoy, en lugar de hacerme sentir querida, me dio ganas de vomitar. «Eres un tesoro, Rosario. No sé qué haría sin ti». ¿Un tesoro? El hombre que me llamaba momia en sus mensajes, ahora me decía que era un tesoro. El hombre que planeaba deshacerse de mí, como quien tira un mueble viejo, ahora fingía que no sabía qué haría sin mí. «Jaime», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Tengo algo que contarte». Se puso tenso. Por un segundo vi pánico en sus ojos.
¿Creía que había descubierto sus correos? ¿El qué? He decidido hacer ese viaje que te comenté. Ya tengo todo organizado. Su alivio fue tan evidente que casi me resultó cómico. Ah, qué bien. ¿A dónde vas? Es una sorpresa, dije sonriendo. Pero te va a encantar saber que por fin me voy a dar un capricho de verdad. Algo que nunca he hecho. Algo que me va a cambiar la vida. Esa noche, mientras él veía el fútbol en el sofá, yo me encerré en el baño y volví a mirar el raspadito. Los números seguían ahí. 777. 200.000 euros. La sonrisa del genio que acababa de concederme mis 3 deseos de una sola vez. Me miré en el espejo del lavabo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había descubierto los correos 3 días antes. Esta mujer tenía los ojos brillantes y una sonrisa que no había visto en años. «Hola, Rosario», me susurré a mi reflejo. «Es un placer conocerte por fin». Al día siguiente, mientras Jaime estaba en el banco fingiendo ser el ejecutivo exitoso que creía ser, yo fui a la administración de la 11 de la Gran Vía. La empleada, una señora mayor con gafas de pasta, me confirmó lo que ya sabía. Había ganado 200.000 euros. «¿Cómo quiere cobrar el premio, señora? ¿Transferencia bancaria o cheque?» «Cheque», dije sin dudar. «Y quiero abrir una cuenta nueva en otro banco. Una cuenta solo a mi nombre». Esa tarde regresé a casa con un cheque por valor de 200.000 euros escondido en mi bolso, junto a las pastillas que había aprendido a ocultar y junto a los folletos de Dubái que Jaime nunca llegaría a sospechar que tenía. Por primera vez en 8 meses, él tendría razón en una cosa. Pronto iba a haber un viaje a Dubái, pero no iba a ser el viaje que él esperaba. El lunes siguiente, con el cheque ya ingresado en mi nueva cuenta del Banco Santander de la calle Goya, una cuenta que llevaba únicamente mi nombre de soltera, Rosario Herrera Mendoza, decidí que había llegado el momento de dar el primer paso hacia mi liberación. Jaime había salido esa mañana especialmente contento, tarareando esa maldita canción de Alejandro Sanz mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. Tenía esa sonrisa que yo ahora sabía que significaba que había recibido mensajes de ella, probablemente confirmándole detalles de su viaje romántico a Dubái, el mismo viaje que yo ya había decidido convertir en su peor pesadilla. «Rosario, hoy voy a llegar más tarde», me gritó desde la puerta. «Tengo una reunión muy importante con unos clientes de fuera. No me esperes despierta». Clientes de fuera. Seguramente Marisol contaba como clienta de fuera de nuestro matrimonio. «Está bien, cariño», respondí con esa voz dulce que había perfeccionado durante décadas. «Que tengas un buen día». En cuanto escuché el ascensor llevándoselo, saqué mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes de la Gran Vía, donde había estado husmeando unos días antes. «Buenos días, soy Rosario Herrera. Estuve ahí el viernes preguntando por paquetes a Dubái». «Ah, sí. La señora que preguntaba por el Burj Al Arab. ¿Se ha decidido?» «Completamente. Quiero reservar la suite más cara que tengan disponible del 28 de abril al 5 de mayo. Perfecto, déjeme ver. Tenemos disponible la Royal Suite con vista al Califa. Son 8.500 euros por la semana, todo incluido. 500 euros más cara que la que había reservado Jaime. Perfecto. La quiero. ¿Para cuántas personas? Solo para una. Y quiero que sea una sorpresa absoluta. Nadie puede saber de esta reserva». Después de confirmar todos los detalles y pagar con mi nueva tarjeta de débito, hice la segunda llamada del día, esta vez a Elena, mi hermana pequeña que vivía en Salamanca y que siempre había pensado que Jaime era demasiado bueno para ser verdad. ¿Rosario? Elena sonaba sorprendida. Hacía meses que no hablábamos. «¿Qué tal estás, hermana?» «Elena, necesito pedirte un favor muy grande. Y necesito que no hagas preguntas hasta que te explique todo. Me estás asustando. ¿Está todo bien?» «No, no está todo bien. Pero va a estarlo pronto. ¿Te acuerdas de que siempre me decías que si algún día necesitaba escaparme de Madrid, tu casa estaba abierta?» «Por supuesto. Siempre. Pues puede que necesite tomarme esa palabra. Muy pronto». Había algo más que tenía que hacer antes de que Jaime volviera de su reunión con clientes. Algo que llevaba pensando desde el día que descubrí los correos, pero que hasta ahora no había tenido el valor de ejecutar. Subí al dormitorio y abrí el armario donde él guardaba sus trajes.
En el bolsillo interior de la chaqueta azul marino que más le gustaba, la que se ponía para las ocasiones especiales, encontré lo que buscaba: su móvil personal, el que usaba para cosas del trabajo, pero que nunca dejaba desatendido, excepto cuando se duchaba. Sabía su contraseña porque lo había visto escribirla cientos de veces. 0804. La fecha de nuestro aniversario de boda. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Abrí WhatsApp y busqué el contacto de Marisol. Ahí estaban, cientos de mensajes que confirmaban cada una de mis sospechas más dolorosas. Fotos de ella en lencería, fotos de él en hoteles que yo no reconocía, capturas de pantalla de las reservas de Dubái, planes detallados sobre cómo iba a pedirme el divorcio después de las vacaciones. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes del día anterior. Mi vida. Ya faltan 3 semanas para Dubái. No aguanto más fingiendo que me importa esa momia. Ya lo sé, amor, pero piensa que después de este viaje seremos libres y podremos vivir en su casa, con su dinero, sin tener que escondernos más. ¿Crees que se pondrá muy histérica cuando le pida el divorcio? ¿Qué puede hacer? Es una vieja dependiente que no tiene a dónde ir. Le daremos una cantidad simbólica y que se busque un pisito de protección oficial. Al final le estaremos haciendo un favor. Una cantidad simbólica, un pisito de protección oficial, con el dinero que yo había ganado. Yo había ahorrado. Yo había invertido en mantener a flote a esta familia durante más de 3 décadas. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más incriminatorios. No sabía exactamente para qué las iba a necesitar, pero mi intuición me decía que algún día me servirían. Luego, con una sonrisa que habría asustado al mismo diablo, hice algo que jamás pensé que haría. Le escribí un mensaje a Marisol desde el teléfono de Jaime. Marisol, tenemos un problema. Mi mujer se ha enterado de lo nuestro. Está furiosa y amenaza con denunciarme por adulterio y quedarse con todo en el divorcio. Creo que tenemos que suspender Dubái hasta que se calmen las cosas. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Lo volví a dejar en el bolsillo de la chaqueta exactamente como lo había encontrado. El resto del día lo pasé en un estado de calma extraño, como si estuviera viendo una película donde yo era a la vez la protagonista y la espectadora. Preparé la cena como siempre. Puse la mesa como siempre. Pero por dentro sentía una energía que no había experimentado en años. Jaime llegó a las 10:30, con el pelo ligeramente despeinado y oliendo a ese perfume caro que Marisol debía usar. Tenía la cara de alguien que había pasado una tarde muy agradable, pero también había algo nervioso en su manera de moverse. «Hola, cariño», me dijo, dándome el beso en la mejilla de siempre. «¿Cómo ha ido el día?» «Muy productivo», respondí con total sinceridad. He arreglado algunos asuntos que tenía pendientes. Durante la cena lo observé con fascinación científica. Comía las albóndigas que yo había hecho con la misma voracidad de siempre, pero revisaba el móvil cada 2 minutos con una ansiedad creciente. ¿Algo importante en el trabajo?, pregunté inocentemente. No, solo algunos correos. Pero yo sabía que no eran correos del trabajo. Era Marisol, probablemente bombardeándolo a preguntas sobre ese mensaje que había enviado desde su teléfono, preguntándose qué había pasado, cómo me había enterado, qué iba a pasar con sus planes. A las 11 ya no pudo más. Rosario, tengo que hacer una llamada de trabajo. Voy a salir un momento al balcón. Por supuesto, mi amor. No hagas ruido, que los vecinos se quejan. Desde la cocina, donde fingía fregar los platos, podía escuchar sus susurros desesperados. No distinguía las palabras, pero el tono era de pánico absoluto. Estaba tratando de calmar a Marisol, de explicarle que había sido un error, que yo no sabía nada. Cuando volvió del balcón, tenía la cara desencajada. ¿Todo bien?, pregunté mientras secaba un vaso que ya había secado 3 veces. Sí, solo complicaciones en el banco. Ya sabes cómo son estas cosas. Esa noche, mientras él se duchaba cantando con menos entusiasmo que por la mañana, yo saqué mi nueva tarjeta de crédito y compré algo online que jamás había comprado en mi vida. Ropa cara. Un vestido azul marino de El Corte Inglés que costaba más de lo que yo gastaba normalmente en ropa en 6 meses. Zapatos a juego. Un bolso elegante.
Si iba a ejecutar mi plan, tenía que verme como la mujer que merecía respeto, no como la momia que él veía cuando me miraba. El paquete llegaría al día siguiente, mientras él estuviera en el banco tratando de arreglar el desastre que yo acababa de crear en su vida amorosa. Me acosté esa noche con una sonrisa que él interpretó como satisfacción doméstica. Si hubiera sabido que era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir su poder, tal vez habría dormido con un ojo abierto. Pero Jaime siempre había subestimado a las mujeres de mi generación. Creía que éramos todas iguales, sumisas, dependientes, incapaces de tomar decisiones importantes. Mañana empezaría a descubrir lo equivocado que estaba. Y lo mejor de todo era que él mismo me había dado las armas para destruirlo. Su propia arrogancia, su propia crueldad y su absoluta incapacidad para imaginar que la momia pudiera ser más inteligente que él. 2 semanas después de sembrar el caos en el paraíso amoroso de Jaime y Marisol, la tensión en casa se había vuelto espesa como el café turco. Él había estado especialmente nervioso, revisando el teléfono obsesivamente, saliendo a hacer llamadas urgentes al balcón cada 2 horas. Yo, por mi parte, había perfeccionado mi papel de esposa ignorante mientras por dentro organizaba los detalles finales de mi venganza. El vestido azul marino había llegado y lo tenía escondido en el armario de invitados, junto con los zapatos y el bolso. Mi pasaporte estaba actualizado. La reserva en Dubái confirmada. Los 200.000 euros seguros en mi cuenta personal. Y lo más importante, tenía copias impresas de todos los correos y conversaciones de WhatsApp de Jaime guardadas en una carpeta que había titulado La Verdad. La mañana del martes 15 de abril amaneció lluviosa en Madrid, con esas nubes grises que parecían presagiar tormenta. Jaime había dormido mal, dando vueltas en la cama y murmurando cosas ininteligibles. A las 7, cuando sonó el despertador, ya estaba despierto mirando el techo con cara de funeral. «Buenos días», le dije con mi dulzura habitual mientras le preparaba el café. «¿Has dormido bien?» «Regular», murmuró sin mirarme, con los ojos pegados a su móvil. Desayunó en silencio, masticando las tostadas como si fueran de cartón. Yo seguía mi rutina matinal: recoger la cocina, preparar su ropa del día, asegurarme de que llevara todo lo necesario para su jornada de traiciones. La esposa perfecta hasta el final. A las 8:30 se fue al banco con un beso distraído en la mejilla y un «hasta luego» que sonó más a despedida definitiva que a «nos vemos esta noche». Pero a las 11 de la mañana, cuando yo estaba aspirando la alfombra del salón, escuché su llave en la cerradura. Había vuelto. Y por el sonido de sus pasos en el parquet, venía con una misión. «Rosario». Su voz sonó desde el recibidor, grave y decidida. «Ven acá. Tenemos que hablar». Apagué la aspiradora y fui hacia él. Estaba de pie en el centro del salón, con las manos en los bolsillos y esa expresión que ponía cuando había tomado una decisión importante en el banco. La misma cara que habría puesto para despedir a un empleado o cerrar una cuenta problemática. «Siéntate», me dijo señalando el sofá donde habíamos visto 1000 películas, donde habíamos discutido los problemas de los niños, donde una vez habíamos hecho el amor en una tarde de domingo que ahora parecía de otra vida. Me senté con las manos cruzadas sobre el regasal, esperando. Él se quedó de pie, como un juez a punto de dictar sentencia. «Rosario, he estado pensando mucho últimamente», comenzó, y su tono era el de un hombre que ha ensayado este discurso varias veces. «Creo que necesitamos un tiempo separados». «¿Un tiempo separados?», repetí, fingiendo sorpresa. «Sí, las cosas entre nosotros no van bien desde hace meses. Tú lo sabes y yo también. Vivimos como extraños. Ya no hay nada que nos una realmente». Cada palabra era una mentira envuelta en papel de justificación. Durante meses, había estado planificando este momento. Durante meses, había estado construyendo la narrativa que me convertiría en la culpable de la destrucción de nuestro matrimonio. «Jaime, no entiendo. Si hay problemas, podemos solucionarlos. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos...» «No, Rosario», me interrumpió, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. «No se trata de terapia. Se trata de que ya no siento lo que debería sentir por ti». Ahí estaba. La verdad disfrazada de honestidad.
El "ya no te amo", que había estado masticando durante meses mientras yo le cocinaba, le lavaba la ropa y le financiaba sus caprichos. ¿Hay otra persona?, pregunté, haciendo que mi voz temblara ligeramente. Él dudó. Por un momento, vi un destello de la culpa que llevaba guardada, pero rápidamente volvió a su guión preparado. Rosario, eso no importa ahora. Lo que importa es que esto no funciona. Y creo que lo mejor para los dos es que te vayas unos días. A casa de tu hermana, tal vez. Para que ambos tengamos tiempo de pensar con claridad. ¿Que me vaya yo? Ahora sí que dejé que la incredulidad se colara en mi voz. ¿De mi casa? Es nuestra casa, Rosario. Pero yo necesito espacio. Y tú también, aunque no te des cuenta. Se acercó al sofá y se sentó a mi lado, adoptando esa expresión paternalista que usaba cuando me explicaba por qué no podíamos permitirnos algo que yo quería. Mira, sé que esto es duro, pero llevamos más de 30 años juntos. ¿No crees que nos merecemos ser sinceros el uno con el otro por una vez? ¿Sinceros? El hombre que llevaba 8 meses mandándole fotos de nuestra cama a su amante me hablaba de sinceridad. ¿Y si me niego?, pregunté. ¿Si me niego a irme de mi casa? Su máscara de comprensión se resquebrajó ligeramente. Rosario, no me hagas las cosas más difíciles de lo que ya son. Solo te pido unos días. Una semana, máximo, para pensar. ¿Una semana? ¿Y después qué? Después hablaremos, como adultos civilizados. Y decidiremos qué es lo mejor para nuestro futuro. Nuestro futuro. Como si él no hubiera decidido ya que mi futuro era un pisito de protección oficial y una pensión de miseria. Me levanté del sofá despacio, como si mis 64 años pesaran 1 tonelada. Lo miré a los ojos durante un largo momento, viendo cómo trataba de mantener su expresión de preocupación sincera. Está bien, Jaime, dije finalmente. Tienes razón. Tal vez los dos necesitemos tiempo para pensar. Su alivio fue tan evidente que casi me resultó cómico. Había esperado lágrimas, súplicas, drama. En cambio, había conseguido una capitulación tranquila que hacía todo mucho más fácil para su conciencia. Me alegro de que lo veas así, cariño. Sabía que lo entenderías. Subí al dormitorio con pasos calmados, como si fuera a hacer la maleta para una visita normal a casa de Elena. Él se quedó abajo, probablemente enviando mensajes triunfales a Marisol. Ya está hecho. Se va hoy mismo. Por fin somos libres. Pero lo que Jaime no sabía era que yo también estaba libre. Libre de fingir que no conocía sus mentiras. Libre de actuar como la esposa perfecta de un hombre que me despreciaba. Libre de ejecutar el plan que había estado perfeccionando durante semanas. Saqué mi maleta del armario empotrado. La misma que había usado para nuestra luna de miel en Santander hace 32 años, cuando creía que aquel hombre me amaría para siempre. Metí ropa para varios días, artículos de higiene, las medicinas que ya no podía tomar en la mesa del comedor, pero también metí otras cosas. La carpeta con todas las evidencias de sus aventuras, las copias de los recibos que probaban mis aportaciones económicas al matrimonio, la documentación de mi nueva cuenta bancaria, y el vestido azul marino que me iba a convertir, por primera vez en décadas, en una mujer que se respetaba a sí misma. Cuando bajé con la maleta, Jaime estaba esperándome en el salón con una expresión que trataba de ser triste, pero no conseguía ocultar su impaciencia por verme marchar. ¿Tienes todo lo que necesitas?, preguntó. Tengo exactamente lo que necesito, respondí. Me acompañó hasta la puerta como un caballero, cargando mi maleta hasta el ascensor. En el rellano, me dio un abrazo que olía a colonia cara y a hipocresía. Rosario, quiero que sepas que esto no es fácil para mí, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien de todos. Lo sé, Jaime. Y tienes razón. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Cuando las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros, vi su cara de alivio a través del cristal. Había conseguido lo que quería. La casa libre para su nueva vida, la esposa molesta fuera de su camino, el futuro despejado para sus planes con Marisol. Pero mientras el ascensor bajaba hacia el portal, yo sonreí por primera vez en semanas, porque Jaime acababa de cometer el error más grande de su vida. Me había liberado de todas mis obligaciones hacia él.
En el taxi hacia la estación de Atocha, saqué mi teléfono y marqué el número de Elena. Hermana, soy yo. Ya salgo hacia Salamanca. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí. Resulta que mi marido me ha hecho un favor enorme. Me ha echado de casa. ¿Qué te ha echado? Ese cabrón. Rosario, cuando llegues aquí me lo cuentas todo y... Elena, la interrumpí suavemente. No te preocupes. Por primera vez en 32 años tengo exactamente donde quiero estar. Y era verdad. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de mi propia vida. El tren a Salamanca salía en 1 hora. Pero no era mi destino final. Mi destino final tenía palmeras, rascacielos dorados, y una suite con vistas al Burj Khalifa que iba a disfrutar sola, con mi propio dinero, mientras Jaime se enteraba de que la momia que acababa de echar de casa había resultado ser mucho más inteligente de lo que él jamás imaginó. Desde mi suite en el Hotel Villa Magna de Salamanca, que había reservado para una sola noche con mi nueva tarjeta de crédito, observaba la lluvia caer sobre la Plaza Mayor mientras esperaba que llegara la hora de ejecutar la fase final de mi plan. Elena había insistido en que me quedara en su casa, pero le expliqué que necesitaba un día para procesar todo lo que había pasado. En realidad, necesitaba privacidad para lo que estaba a punto de hacer. Eran las 8 de la tarde cuando recibí el mensaje que había estado esperando. Era de Jaime. Rosario, espero que hayas llegado bien a casa de Elena. He estado pensando y creo que hicimos lo correcto. Necesitamos este tiempo. Te llamaré en unos días para hablar. Cuídate. Perfecto. Tal como había calculado, ya se sentía libre para actuar sin restricciones. Probablemente Marisol ya estaba camino a mi casa. A su casa, como pensaban ahora, para celebrar su triunfo. Probablemente ya habían descorchado una botella del Rioja que yo guardaba para ocasiones especiales. Probablemente ya estaban planeando cómo redecorar el dormitorio donde yo había dormido durante más de 3 décadas. Era el momento perfecto para el golpe maestro. Saqué mi portátil y abrí mi correo electrónico. Durante la última semana, había estado preparando un mensaje que cambiaría todo. No era solo para Jaime. Era para toda la familia, todos los amigos, todos los colegas del banco que lo consideraban un hombre íntegro y respetable. El asunto del correo era simple. La verdad sobre Jaime García Morales. Queridos familiares, amigos y conocidos. Después de 32 años de matrimonio, me veo obligada a compartir con ustedes una realidad que he descubierto recientemente y que explica por qué nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Adjunto a este mensaje encontrarán evidencias documentales de que mi esposo ha mantenido una relación extramatrimonial durante al menos 8 meses con una mujer llamada Marisol Vega Santamaría. Estas evidencias incluyen capturas de pantalla de conversaciones donde se refiere a mí como momia y vieja, donde planifica vacaciones románticas financiadas con dinero que yo aporté al matrimonio, y donde elabora estrategias para divorciarse de mí, dejándome en la mayor precariedad económica posible. También adjunto la documentación que prueba que durante nuestros 32 años de matrimonio, yo financié la operación de su madre, 23,000 ER, la educación privada de nuestros hijos, 89,000 ER, su automóvil Mercedes, 40,000 ER, múltiples emergencias y caprichos personales, 148,000. Total documentado, 300,000 €. Mientras yo invertía mis ahorros en nuestra familia, él los invertía en mantener a su amante y planificar mi abandono. Hoy, después de echarme de la casa que pagamos entre los two pero que está solo a su nombre, he decidido tomar el control de mi vida. Mañana viajo a Dubái, al mismo hotel donde él pensaba ir con ella, para demostrarme a mí misma que una mujer de 64 años puede renacer cuando decide dejar de permitir que la traten como basura. No busco su compasión ni su juicio. Solo quería que conocieran la verdad, antes de que él construya su nueva narrativa, donde yo soy la esposa histérica, que no supo adaptarse a la evolución natural del matrimonio. Con cariño y dignidad recuperada, Rosario Herrera Mendoza. Nótese que ya no uso su apellido. Adjunté todas las capturas de pantalla de WhatsApp, copias de los correos electrónicos donde planeaba el viaje con Marisol, y fotografías de todos los recibos que había guardado durante años. La evidencia era abrumadora e irrefutable. La lista de destinatarios incluía
nuestros hijos Alejandro y Patricia, mis cuñados, los padres de Marisol. Había investigado y encontrado sus direcciones. Todos los compañeros de trabajo de Jaime, cuyas direcciones de correo aparecían en su libreta, los vecinos de nuestro edificio, y por supuesto, el director del banco donde trabajaba. Pulsé enviar a las 9 de la noche exactamente. Y entonces esperé. Los primeros en responder fueron nuestros hijos. Alejandro me llamó a las 9:15, con la voz entrecortada. «Mamá, ¿es verdad todo lo que pone en ese correo?» «Cada palabra, hijo. Pero papá nos dijo que tú habías decidido irte porque querías tiempo para pensar, que había sido una decisión mutua. ¿Eso os dijo?» «Qué curioso, porque a mí me echó de casa esta mañana para poder traer a su novia sin molestias». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, yo no sabía nada. Si hubiera sabido, nadie sabía nada, Alejandro. Ese era su plan, que yo desapareciera silenciosamente, y él siguiera siendo el buen hombre que merecía una segunda oportunidad en el amor». Patricia me llamó 20 minutos después, llorando. «Mamá, he leído los mensajes. ¿Cómo puede haber escrito esas cosas tan horribles sobre ti? Tú que has dado todo por esta familia. Ya no importa lo que él escribió, cariño. Importa lo que yo voy a escribir ahora sobre mi propia vida. ¿Es verdad que te vas a Dubái? Mañana por la mañana. Al mismo hotel donde tu padre pensaba llevarse a esa mujer. Pero voy yo sola, con mi propio dinero, y voy a disfrutar cada minuto». A las 10 de la noche, Jaime me llamó. Su voz era irreconocible. Una mezcla de pánico y furia que nunca había escuchado antes. «¿Pero tú qué has hecho, Rosario? ¿Te has vuelto loca?» «He hecho exactamente lo que tú hiciste conmigo durante 8 meses. Contar mi versión de la historia. Solo que la mía tiene la ventaja de ser verdad. Has arruinado mi reputación, mi carrera. El director del banco me ha llamado. Los vecinos me miran como si fuera un criminal. Qué raro, ¿verdad? Porque tú no has hecho nada malo. Solo engañar a tu esposa, robarle sus ahorros, planificar su destrucción económica y psicológica, y llamarla momia mientras organizabas su reemplazo. Esos mensajes eran privados. No tenías derecho a leerlos. Tampoco tenías derecho a escribirlos. Pero aquí estamos. Rosario, esto es una locura. Cancela ese viaje absurdo y vuelve a casa. Podemos arreglarlo todo». «¿Volver? ¿Para qué? ¿Para que me sigas tratando como una empleada doméstica mal pagada mientras planificas cómo deshacerte de mí? Yo nunca planifiqué deshacerme de ti. Jaime, tengo capturas de pantalla donde le dices a esa mujer que me vas a dar una cantidad simbólica para que me compre un pisito de protección oficial. ¿Te suena familiar?» El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. «Además», continué, «ya no tienes casa a la que pueda volver, porque si revisas tu correo, verás que también he enviado copia de todo esto al abogado matrimonialista más feroz de Madrid. Mañana, cuando esté tomando el sol en Dubái, él estará presentando la demanda de divorcio donde reclamo la mitad de todos los bienes y una compensación por los 300.000 euros que aporté al matrimonio». «¿Qué abogado? ¿Qué compensación?» El abogado se llama Fernando Mendoza Sáez. Puede que lo conozcas. Lleva los divorcios de media aristocracia madrileña. En cuanto a la compensación, resulta que tengo documentados todos y cada uno de los gastos que pagué durante nuestro matrimonio. Curiosamente, es una suma considerable. Rosario, no puedes hacer esto. No puedes destruir una familia por un error. ¿Un error? Jaime, 8 meses de mentiras, humillaciones y traición no son un error. Son una decisión. Y ahora yo también he tomado una decisión. ¿Cuál? Que nunca más en mi vida voy a permitir que un hombre me trate como tú me has tratado. Y que si otros hombres están pensando en hacer lo mismo con sus esposas, van a recordar tu nombre como ejemplo de lo que les puede pasar. Esa noche, desde mi suite del Villamagna, vi cómo mi historia se extendía por las redes sociales. Patricia había compartido parte del correo en su Facebook, acompañado de un mensaje. Así es como mi madre se convirtió en mi heroína. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios. Mujeres de todas las edades contando historias similares, aplaudiendo mi valor, ofreciendo apoyo.
Alejandro había bloqueado a su padre en todas las redes sociales y publicado una foto mía de hace 10 años con el texto: Mi madre se merece un hombre que la trate como la reina que es. Papá nunca estuvo a su altura, pero el mensaje que más me emocionó llegó a medianoche. Era de mi nieta Laura, la hija mayor de Patricia, que tenía 22 años. Abuela, siempre pensé que tenía que aguantar cualquier cosa por amor. Hoy me has enseñado que el amor propio es más importante que cualquier otra cosa. Cuando vuelvas de Dubái, quiero que me enseñes a ser valiente como tú. A la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto de Barajas, mi teléfono no paró de sonar. Amigos que hacía años que no hablaban conmigo, familiares lejanos, incluso compañeras de la farmacia donde trabajé antes de casarme, todas enviando mensajes de apoyo y admiración. Pero lo que más me satisfizo fue el mensaje que había recibido a primera hora de la mañana. Era de los padres de Marisol. Señora García, hemos leído su correo y queremos pedirle disculpas por el comportamiento de nuestra hija. No sabíamos que su marido estaba casado. Marisol nos había dicho que era viudo. Hemos hablado con ella y ha terminado inmediatamente la relación. Esperamos que pueda encontrar la felicidad que se merece. Mientras el avión despegaba de Madrid rumbo a Dubái, miré por la ventanilla la ciudad que se hacía cada vez más pequeña. En algún lugar allá abajo estaba Jaime, probablemente en su despacho del banco, explicándole a su jefe por qué la mitad de Madrid conocía los detalles de su vida amorosa. Probablemente tratando de convencer a Marisol de que no era tan malo como parecía en los mensajes. Probablemente descubriendo que construir una reputación lleva décadas, pero destruirla solo requiere un correo electrónico con las evidencias correctas. Y yo, Rosario Herrera Mendoza, volaba hacia la libertad más cara y más merecida de mi vida. 6 meses después de aquel correo electrónico que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid, viendo atardecer sobre los tejados de una ciudad que ahora siento mía por primera vez en décadas. El café humeante en mi taza lleva mi nombre grabado: Rosario. No señora García, no la mujer de Jaime, simplemente Rosario. El apartamento es pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejan entrar el sol de la mañana, y plantas que yo elegí porque me gustan, no porque combinen con el resto de la decoración. Hay fotos nuevas en las paredes. Yo en Dubái, sonriendo frente al Burj Khalifa. Yo con Patricia y los niños en el Parque del Retiro. Yo sola en un restaurante caro, celebrando mi primer cumpleaños en libertad. En ninguna de esas fotos aparezco pidiendo permiso para existir. La suite del Burj Al Arab había sido todo lo que imaginé y más. 7 días de lujo absoluto, de despertarme cuando mi cuerpo quería, de comer lo que me apetecía, de pasear por Dubái Marina sintiendo que el mundo era tan grande como mi nueva capacidad de explorarlo. Pero lo más hermoso no fueron las vistas espectaculares ni la cama que parecía una nube. Lo más hermoso fue la mujer que vi reflejada en los enormes espejos del baño, una mujer que por fin se había recuperado a sí misma. Durante esos días en Dubái, recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de curiosidad, muchos de mujeres que me contaban sus propias historias de matrimonios, donde habían perdido su identidad poco a poco, como quien pierde peso sin darse cuenta hasta que un día se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve. El que más me marcó fue el de Carmen, una mujer de Sevilla de 58 años. Rosario, llevo 20 años casada con un hombre que me trata como tu Jaime te trataba a ti. Nunca había tenido el valor de hacer nada al respecto porque pensaba que era normal, que el matrimonio era así. Tu historia me ha salvado la vida. Ayer hablé con un abogado. Quería que lo supieras. No estás sola, y gracias a ti, yo tampoco. Cuando regresé a Madrid, me esperaba un mundo completamente diferente. Jaime había tenido que mudarse a un piso de alquiler en las afueras porque el banco le había sugerido que tomara un periodo de reflexión tras el escándalo. Marisol había bloqueado todos sus números y se había marchado a vivir con sus padres a Murcia. Los vecinos de nuestro antiguo edificio me saludaban con respeto cuando me veían por el barrio, como si hubiera regresado de una guerra en la que había resultado victoriosa. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado. Fernando Mendoza, mi abogado,
resultó ser tan eficaz como cruel. Con todas las evidencias que yo había recopilado, Jaime no tuvo más opción que aceptar una división de bienes que, por primera vez en 32 años, me favorecía a mí, la mitad del valor de la casa, la mitad de su plan de pensiones, y una compensación de 150.000 euros por los gastos que había documentado. No era todo lo que había invertido en él, pero era suficiente para empezar una vida nueva con dignidad. Tu exmarido, me dijo Fernando la última vez que nos vimos, ha aprendido que subestimar a una mujer inteligente es el error más caro que puede cometer un hombre. Los niños, bueno, ya no son niños. Alejandro tiene 30 años y Patricia 28, pero la situación los obligó a madurar de maneras que no esperaba. Al principio hubo lágrimas, reproches, la típica fantasía de que papá y mamá pueden arreglar las cosas. Pero poco a poco, conforme fueron procesando las evidencias y recordando años de pequeñas humillaciones que habían normalizado, comenzaron a ver a su padre con ojos diferentes. Alejandro me visitó hace un mes con una confesión que me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Mamá, he estado pensando en todas las veces que papá te decía que no sabías de dinero, que no entendías de negocios, que era mejor que él se encargara de las decisiones importantes. Y resulta que eras tú la que mantenía a flote la familia económicamente. He sido un idiota por no darme cuenta antes. Patricia fue más directa, como siempre. Mamá, quiero pedirte perdón por todas las veces que te dije que deberías ser más paciente con papá, más comprensiva. No sabía que ser comprensiva significaba permitir que te tratara como basura, pero la conversación que más me marcó fue la que tuve con mi nieta Laura cuando vino a visitarme hace 2 semanas. Se sentó conmigo en esta misma terraza, bebiendo el mismo café que ahora sostengo, y me dijo algo que jamás olvidaré. Abuela, mi novio me dice que estoy gorda cuando me pongo ciertos vestidos. Antes pensaba que era porque se preocupaba por mí. Después de ver lo que hiciste, me di cuenta de que era porque quiere controlarme. Ayer rompí con él. ¿Y cómo te sientes?, le pregunté. Libre, respondió. Por primera vez en 2 años. Libre. Esa palabra, libre, se ha convertido en mi nueva religión. Hace 3 meses, empecé a trabajar como asesora en una ONG que ayuda a mujeres en procesos de separación difíciles. No lo hago por el dinero. El divorcio me dejó económicamente estable, sino porque descubrí que mi historia puede ser el mapa que otras mujeres necesitan para encontrar su propio camino hacia la libertad. La semana pasada recibí una carta que me hizo llorar de alegría. Era de una mujer de Barcelona llamada Monse. Querida Rosario, hace 8 meses leí tu historia cuando la compartió una amiga en Facebook. En ese momento, yo llevaba 15 años casada con un hombre que me había convencido de que yo era demasiado tonta para manejar nuestras finanzas, demasiado fea para encontrar a alguien mejor, demasiado mayor para empezar de nuevo. Tu correo me despertó. Hoy te escribo desde mi propio apartamento, con mi propio trabajo, con mi propia vida. Quería que supieras que salvaste 2 vidas, la tuya y la mía. Por las tardes, cuando termino en la ONG, me gusta caminar por el Madrid que ahora veo con ojos nuevos. El mismo Madrid donde viví durante décadas sintiéndome invisible. Ahora me recibe como una ciudad llena de posibilidades. Voy al teatro sola y disfruto cada minuto. Ceno en restaurantes donde antes pensaba que no tenía derecho a estar. He retomado la pintura, esa afición que abandoné cuando me casé porque Jaime decía que no tenía sentido gastar dinero en algo que no iba a generar ingresos. Hace un mes conocí a Roberto en una exposición de arte en el Reina Sofía. Tiene 67 años, es viudo, profesor jubilado de literatura, y cuando me habla me mira a los ojos como si lo que yo tengo que decir fuera lo más importante del mundo. No sé si esto se convertirá en algo serio, pero por primera vez en décadas, una relación no me da miedo, porque ahora sé que mi valor no depende de que alguien me elija, depende de que yo me elija a mí misma cada día. ¿Y Jaime? Sé por los niños que ha intentado reconstruir su vida, que ha ido a terapia, que ha tratado de contactar con mujeres por aplicaciones de citas, que le ha dicho a quien quiere escucharlo que Rosario exageró todo y que él solo cometió un error.
Pero también sé que las mujeres de nuestra generación hablamos entre nosotras, que en Madrid todo se sabe, que su reputación quedó marcada para siempre por su propio comportamiento. No siento rencor hacia él. De verdad que no. El rencor requiere energía que ya no estoy dispuesta a invertir en alguien que demostró no merecerla. Lo que siento es agradecimiento, porque sin darse cuenta, me regaló la cosa más valiosa que una mujer de mi edad puede recibir: la oportunidad de empezar de nuevo sabiendo exactamente quién es y qué vale. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, pensé en la mujer que era hace un año, la que escondía sus pastillas por vergüenza, la que pedía disculpas por envejecer, la que creía que su valor dependía de cuánto estuviera dispuesta a sacrificar por otros. Esa mujer murió el día que descubrí los correos de Jaime, y de sus cenizas nació esta mujer que ahora soy, una mujer que sabe que merece respeto, que no tiene miedo de estar sola porque ha aprendido a ser su mejor compañía, que entiende que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Anoche, antes de dormirme, me hice una pregunta que creo que toda mujer debería hacerse de vez en cuando. Si muriera mañana, ¿estaría orgullosa de la vida que estoy viviendo? Por primera vez en décadas, la respuesta fue un sí rotundo. Así que te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has permitido que alguien te trate como si fueras un mueble más de la casa? ¿Conoces a alguna mujer que esté viviendo lo que yo viví? Si la respuesta es sí, quiero que sepas esto. No es demasiado tarde para cambiar tu historia. No importa tu edad. No importa cuántos años lleves en esa situación. No importa cuánto miedo tengas. El día que decides que mereces respeto, es el día que tu vida realmente comienza. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido o si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si esta historia te ha tocado el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal, porque cada vez que compartimos estas historias, otra mujer se da cuenta de que no está loca, que no está exagerando, que merece algo mejor. Y recuerda, a veces Dubái es solo una metáfora. Lo importante no es el destino, sino el valor de hacer la maleta y marcharse antes de que te maten en vida.